Buenas tardes a todos, soy Mayra Cascante, Dios los bendiga a todos, soy de Heredia, Costa Rica. Les presento mi tarea número 8 del nivel intermedio 2 con el tema Síntomas y signos de opresión demoníaca e influencia y opresión demoníaca en un cristiano y en la iglesia. Los síntomas y signos de influencia y opresión demoníaca son pensamientos y sentimientos compulsivos de cometer actos de inmoralidad sexual. Pensamientos convulsivos de cometer suicidio o asesinato. Aumentos repentinos de ira incontrolable. Rechazo abierto y desafío a la autoridad. Ataques de pánico o miedo descontrolado. Fascinación por el ocultismo, profundos sentimientos de culpa, sentimientos de odio y rechazo hacia personas y hacia grupos específicos, deseos compulsivos de dañar personas, animales o cosas, deseos compulsivos de blasfemar contra Dios, rechazo a la Biblia como la palabra de Dios con deseos e intenciones de destrucción, pensamientos de burla y rechazo y expresiones de ofensa contra Cristo y su obra. Temor a acercarse a cristianos consagrados llenos de Dios. Hablar en lenguas desconocidas sin ser un cristiano consagrado. Confusión en el pensamiento, pérdida del contacto con la realidad, escuchar voces o ver imágenes, cambios repentinos de personalidad y de voz, risa o llanto irracional, mentir compulsivamente, lenguaje vulgar y ofensivo, sueños y pesadillas recurrentes, experimentar sueños o visiones clarividentes que inclusive pueden cumplirse, trastornos de alimentación y sueños sin causa natural, ciertos síntomas físicos que pueden aparecer y desaparecer repentinamente y que no tienen ninguna causa natural, como convulsiones, ataques epilépticos, presión en la cabeza, ojos, desmayos, asfixia. No significa que todos y cada uno de estos síntomas anteriores constituyan un indicador inequívoco de opresión demoníaca. Hay muchos que sí, y hay otros donde puede haber una causa física u orgánica. En otros casos puede haber hasta un cuádruple diagnóstico como enfermedades físicas y mentales, adicciones y opresión demoníaca. En caso de duda es mejor escanearlo y echarlo fuera, como dice nuestro director del Ministerio Cristo Libera, el pastor Roger Muñoz. En una persona pueden convivir muchos demonios al mismo tiempo, por lo cual los síntomas y signos pueden ser diversos. Ahora nos preguntamos, ¿puede un cristiano ser influenciado o oprimido por demonios? La creencia común es que no, porque se ha establecido como una ley que una vez que la persona se entrega a Cristo, ya ningún demonio puede tocarlo ni oprimirlo. Pero la respuesta a esa pregunta es que sí puede un cristiano ser influenciado u oprimido por demonios. Para comprenderlo, consideremos lo siguiente. Todos los cristianos son atacados por los demonios. Aunque no todos son oprimidos, en la iglesia muchas personas sí pueden ser influenciadas y oprimidas por demonios, dependiendo de su nivel de entrega y consagración al Señor. Recordemos que no todos los que están en la congregación cristiana son cristianos, ni todos los que son cristianos son consagrados. Eso es lo que pasa. ¿Dónde puede alojarse un demonio en un cristiano? A pesar de que el Espíritu Santo vive en una persona cristiana, el demonio todavía puede perturbar y aún dañar el cuerpo y el alma, mente y emociones de esa persona. El cuerpo y el alma son las principales áreas de ataque del enemigo y sobre todo cuando se han abierto puertas al reino del mal. Entran en la persona y los demonios adquieren derechos otorgados.
Pero contra un cristiano consagrado al Señor y apartado del mal, no hay armas del infierno forjada contra él que pueda prevalecer, porque el que está en él es más poderoso que el que está en el mundo. Otro aspecto a considerar es que la influencia, perturbación y opresión demoníaca puede ser efectuada en otras áreas relacionadas con la persona cristiana, como en su casa, en sus posiciones y finanzas, en o a través de cosas, teniendo en casa artículos vinculantes con el reino del mal, en personas cercanas, familiares para perturbar al cristiano, secuencia en el ataque de Job a lo mío, a los míos y a mí. ¿Por qué puede haber en la congregación influencia y opresión demoníaca? Porque muchas personas hacen profesión de fe, pero sin un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, no son regenerados y seguirán siendo campo fértil para la influencia y opresión demoníaca. Tipos de personas en una congregación. Hay personas convertidas, regeneradas o nacidas de nuevo. Muchas personas se convierten realmente, pero en la iglesia que los recibe no tienen el conocimiento ni las herramientas para efectuar una total liberación, ni los conduce a una total sanidad y por lo tanto lograr una verdadera restauración en sus vidas. Recordemos que las personas arrastran muchas ataduras espirituales y muchos traumas emocionales. Uno de los grandes errores del ministerio y de la iglesia ha sido creer que por haber dado el paso de convertirse a Cristo, automáticamente la persona va a ser libre de todas sus ataduras y opresiones que arrastra de su vida pasada y que todos los demonios se van a ir. No. ¿Por qué? Porque tienen derechos legales que esa persona le ha dado y sus antepasados también. Entregar la vida a Cristo es el primer paso en el proceso de la salvación, pero aceptar a Cristo no implica una liberación total de manera automática. Los efectos y consecuencias del pecado no van a desaparecer enseguida. Máxime cuando al convertirse la persona desconoce la palabra de Dios y desconoce la realidad sobre todas las puertas que ha abierto al enemigo y las artimañas del diablo para seguir perturbando la vida de esa persona. El no ser plenamente libres es la razón por la cual muchas personas en la iglesia se mantienen por años sin poder superar déficits de conducta, debilidades o inclinaciones pecaminosas en sus vidas. También hay personas que son reformadas, más no convertidas. Muchas personas cristianas permanecen en el nivel de carnales y no han terminado de renunciar a hábitos y prácticas pecaminosas como fumar, consumir alcohol y drogas, actos sexuales ilícitos, juegos de azar. Van a discotecas, ven películas pornográficas, conservan imágenes, ídolos, libros, amuletos y otros objetos maléficos. Todo lo cual son puertas abiertas a los demonios y permiten que el enemigo los perturbe, los destruya. Muchos cristianos no profundizan en su relación con Dios, por lo que sus vidas espirituales son débiles y vulnerables a los ataques demoníacos, sobre todo con trabajos de brujería. También en la iglesia hay personas convencidas, mas no convertidas. Son cristianos que guardan en sus corazones sentimientos de rencor y amargura contra otros y no son capaces de perdonar. Otros con sus críticas y murmuraciones han causado mucho daño a personas, familias e iglesias, ocasionando en algunos casos hasta división en el pueblo de Dios. También hay personas agregadas mas no integradas. En muchas congregaciones cristianas se da el fenómeno de gente no nacida de nuevo, debido a la propuesta de venga y únase a nosotros y sea parte de la vida de éxito y bendición de Dios. Por todas las razones presentadas, la vida de pecado continúa y los demonios tienen puertas abiertas para entrar, establecer fortalezas, oprimir y perturbar. La vida descuidada y libertina de muchos
contaminándose con el pecado, es la razón principal de la existencia de tantos males dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, como enfermedades, conflictos, crisis, apatía, desánimo, frialdad, divisiones y otros. Hay hospitales llenos de cristianos enfermos, iglesias llenas de cristianos con vidas por debajo del nivel según Cristo, carentes de gozo, llenos de todo tipo de problemas, sin verdadero compromiso con Dios y sin efectividad en lo que hacen. Nuestra pasividad ante los males, ignorando de alguna manera los ataques demoníacos y sus operaciones, ha desarrollado una especie de tolerancia y convivencia con ellos, como la del pueblo de Israel con los cananeos. La realidad es que dentro de la iglesia de Cristo hemos pecado de muchas formas y hemos abierto puertas al enemigo, y éste ha establecido sus fortalezas y ha causado daño y opresión. Nos arrepentimos, oramos y pedimos perdón, pero lo que entró y se instaló en la persona por la puerta que se abrió no se va, a menos que sea expulsado con autoridad y poder. En Romanos 6:16 dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien lo obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a Dios para justicia. Cuando se está comprometido con el pecado, se batalla con Dios, resistiéndose a su llamado y a sus intentos de ayudarnos. Cuando decides alejarte del pecado, entonces batallas con el diablo, porque estás haciendo esfuerzos por alejarte de lo malo, y Satanás hará esfuerzos por mantenerte ligado al pecado o atarte otra vez. Reto y decisión determinante. Tú decides con cuál de las dos es mejor luchar. Estar contra Dios defendiendo tu pecado y manteniéndose ligado al mal y sufrir todas las consecuencias, o estar contra Satanás defendiendo tu santidad y con ello tu libertad y tu sanidad y la de los tuyos. La decisión es tuya. Pasos para la liberación total: arrepentimiento, confesión, renuncia, cierre de puertas, arreglos como pedir perdón y reparar daños y hacer cambios. La persona debe a diario mantener la liberación recibida. Dios los bendiga. Este es todo mi resumen. Gracias.